¿Hasta dónde es capaz de llegar la mente humana cuando está completamente convencida de seguir un mandato divino? En este video nos sumergiremos en los niveles más profundos y oscuros de la historia de las religiones, explorando un recorrido cronológico por las doctrinas más extremas, los rituales más enigmáticos y los secretos mejor guardados de diversas civilizaciones que desafiaron por completo los límites de la moral terrenal en su búsqueda de la trascendencia espiritual. Desde conspiraciones medievales y mitologías olvidadas hasta misterios arqueológicos que la ciencia aún intenta descifrar, prepárate para descubrir el lado más indómito y perturbador del dogma universal. Recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal, para apoyarme a que yo pueda seguirles trayendo más contenido como este, por favor. Igual recuerden que los puedo saludar al final de mis vídeos, ustedes pídanlo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos este turbio descenso. Estamos en el nivel 1. Inquisición española, catolicismo. A finales del siglo XV, los reyes católicos fundaron una institución que transformaría el miedo en una herramienta de cohesión social y religiosa: el Tribunal del Santo Oficio. A diferencia de lo que se suele pensar, esta maquinaria no dependía directamente del Papa, sino de la corona, y su propósito inicial era vigilar a los judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo, bajo la sospecha de que seguían practicando sus antiguas creencias en la clandestinidad. Con el tiempo, el control se extendió a cualquiera que desafiara el dogma oficial, incluyendo a los sospechosos de brujería, protestantismo o bigamia. El proceso comenzaba con los llamados edictos de fe, que eran proclamas públicas donde se instaba a la población a denunciar de forma anónima cualquier comportamiento sospechoso entre sus vecinos o familiares. Esto generó un clima de paranoia colectiva donde una simple dieta especial o cambiar las sábanas un viernes podía ser interpretado como un acto de disidencia religiosa. Una vez arrestado, el acusado era recluido en prisiones secretas y se le confiscaban todos sus bienes para financiar los gastos del propio tribunal, lo que incentivaba la persecución de las clases acomodadas. Durante los interrogatorios, los inquisidores utilizaban métodos de presión psicológica extrema y, cuando lo consideraban necesario, recurrían a castigos físicos severos para obtener confesiones. Entre los métodos más documentados se encontraba el tormento del agua, que simulaba la asfixia, y el garrucho, que dislocaba las extremidades mediante poleas. Los historiadores modernos aclaran que estas prácticas estaban estrictamente reguladas y se contaba con la presencia de un médico, desmitificando un poco la idea de una brutalidad sin control, aunque el sufrimiento infligido seguía siendo devastador. El destino final de los declarados culpables se decidía en el auto de fe, un magno evento público diseñado como un teatro religioso para infundir temor y reverencia en las masas. Los condenados caminaban descalzos y vestidos con el San Benito, una túnica amarilla con una cruz que marcaba su infamia. Quienes se negaban a retratarse de sus ideas o eran reincidentes se enfrentaban a la pena máxima, siendo entregados a las autoridades civiles para que terminaran con sus vidas en la hoguera, un final que buscaba la purificación total a través del fuego. Indulgencias papales, catolicismo. Durante el apogeo de la Edad Media y los albores del Renacimiento, la Iglesia Católica consolidó una doctrina que vinculaba la redención del alma con la capacidad económica de los fieles. En la teología de la época, cuando una persona cometía una falta, no bastaba con el arrepentimiento y la confesión. Quedaba una deuda de castigo temporal que debía purgarse mediante buenas obras en la tierra o a través del sufrimiento en el purgatorio antes de poder acceder al paraíso. Las indulgencias surgieron originalmente como una concesión espiritual que conmutaba esos castigos por acciones piadosas, como peregrinaciones o la participación en las cruzadas. La situación tomó un rumbo controvertido cuando la institución, enfrentando enormes deudas y la ambiciosa construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, comenzó a emitir estos documentos a cambio de contribuciones monetarias directas. El proceso se transformó en una campaña de recaudación masiva a nivel europeo, donde delegados eclesiásticos recorrían los pueblos como auténticos agentes de comercio. El discurso de estos recaudadores jugaba intensamente con la culpa y el amor filial, asegurando a la población que, en el instante en que la moneda sonaba en el fondo del cofre, el alma de sus familiares fallecidos abandonaba los tormentos del purgatorio para ascender al cielo.
Esta comercialización de lo sagrado generó una profunda división social y moral, ya que las clases más desfavorecidas sacrificaban sus escasos recursos para asegurar la salvación de sus seres queridos, mientras que los sectores adinerados percibían el sistema como una licencia económica para incurrir en faltas sin temor al castigo divino. La entrega de estos certificados impresos, que eximían de la pena temporal por culpas ya perdonadas, despojó al sacramento de la penitencia de su carácter íntimo y transformó la fe en una transacción burocrática y financiera sumamente lucrativa para las altas esferas del clero. La indignación ante este manejo de la espiritualidad culminó en el siglo XVI con una de las mayores rupturas en la historia de Occidente. El monje agustino Martín Lutero, alarmado por los excesos de los predicadores de indulgencias, redactó sus famosas 95 tesis para cuestionar abiertamente la autoridad del Papa, para comerciar con el perdón de los errores humanos, un acto de protesta que fragmentó a la cristiandad y dio origen a la Reforma protestante, cambiando para siempre el panorama geopolítico y religioso de Europa. Ritual del Sati, hinduismo. Dentro de las tradiciones de la antigua India, existió una costumbre funeraria vinculada a ciertos sectores de la sociedad, especialmente entre las castas guerreras y aristocráticas, que llevaba la devoción conyugal a un extremo absoluto. Esta práctica consistía en que una mujer que acababa de enviudar tomaba la decisión, o se veía empujada por las circunstancias, de arrojarse a las llamas de la pirra en la que se estaban consumiendo los restos de su esposo. El término mismo deriva de la diosa Sati, quien según la mitología se entregó al fuego sagrado como una demostración de lealtad y honor ante una ofensa infligida a su compañero espiritual. Quienes defendían este acto argumentaban que representaba la máxima expresión de pureza, virtud y fidelidad de una esposa, creyendo que este sacrificio no solo garantizaba la salvación espiritual de la mujer, sino que también limpiaba los errores ancestrales de las familias de ambos cónyuges. La viuda que caminaba hacia la pirra era venerada temporalmente por la comunidad como una figura sagrada en su trayecto. Sin embargo, detrás de la mística religiosa operaba una intensa presión social y económica, ya que en muchas épocas las viudas eran percibidas como cargas financieras o portadoras de mal augurio, quedando despojadas de sus derechos y propiedades tras la partida del patriarca. Diversos registros históricos y relatos de viajeros extranjeros documentaron que, si bien en algunos casos el acto podía ser voluntario debido al profundo adoctrinamiento, en innumerables ocasiones las mujeres eran forzadas a subir a la estructura de madera. Se utilizaban cañas de bambú para mantenerlas sujetas y evitar que escaparan una vez que el fuego se intensificaba, mientras que el estrépito de los tambores y los cánticos de la multitud se elevaban con fuerza para apagar los lamentos de la víctima, impidiendo que los presentes se conmovieran o interrumpieran la ceremonia. A lo largo de los siglos, la práctica enfrentó una resistencia interna considerable por parte de reformadores hinduistas que argumentaban que los textos sagrados más antiguos no exigían tal nivel de renuncia física. La llegada de la administración británica, en alianza con intelectuales locales, llevó a la prohibición legal de la costumbre a principios del siglo XIX. A pesar de esto, el arraigo cultural provocó que pequeños incidentes aislados continuaran ocurriendo de forma clandestina en regiones rurales remotas, dejando una huella compleja en la historia de las reformas sociales del subcontinente. Yihad violenta y el extremismo, Islam. En el marco de la teología islámica, la palabra yihad posee un significado primordialmente espiritual y ético, traduciéndose del árabe como esfuerzo o lucha. Tradicionalmente, las corrientes mayoritarias de esta fe distinguen entre la yihad mayor, que es la batalla interna y constante de cada individuo por superar sus propias debilidades y alinearse con los mandamientos divinos, y la yihad menor, que contempla la defensa física de la comunidad o el territorio frente a una agresión externa directa. No obstante, a lo largo de la historia contemporánea, este concepto ha sufrido una reinterpretación radical por parte de facciones minoritarias que han transformado un deber espiritual en una ideología combativa de alcance global. El surgimiento del extremismo moderno encuentra sus raíces en lecturas literales y descontextualizadas de ciertos pasajes del Corán y de los dichos del profeta, conocidos como hadices, los cuales fueron redactados originalmente durante períodos específicos de conflicto militar en el siglo VII.
Los ideólogos radicales aíslan deliberadamente estas directrices de su entorno histórico y jurídico original, anulando las estrictas reglas de guerra tradicionales de la ley islámica, las cuales prohíben explícitamente dañar a no combatientes, mujeres, niños o templos de otros credos, para justificar acciones violentas sistemáticas en pleno siglo XXI, como si se tratara de una obligación religiosa perpetua. Esta distorsión teológica se apoya en una visión dual del mundo, dividiendo la realidad entre los verdaderos creyentes y los infieles o apóstatas, categorías en las cuales los extremistas suelen incluir no solo a personas de otras religiones, sino también a la inmensa mayoría de los propios musulmanes que no comparten su visión rigurosa. A través de este proceso de excomunión o descalificación espiritual, los líderes de estos movimientos logran anular los frenos morales de sus seguidores, convenciéndolos de que terminar con la vida de otros o inmolarse en el proceso son actos de purificación y heroísmo que les asegurarán un estatus elevado en el plano celestial. La comunidad académica y las máximas autoridades clericales del mundo islámico han enfatizado que el extremismo violento no es un resultado natural del dogma original, sino una manipulación con fines puramente geopolíticos y de control social. Estas corrientes marginales utilizan el fervor espiritual como un mecanismo de reclutamiento, aprovechando contextos de inestabilidad política, intervención extranjera o crisis de identidad para canalizar el descontento hacia una supuesta guerra santa que, en la práctica, contradice los principios de paz y convivencia que sostienen las doctrinas ortodoxas de esta fe. Sionismo cristiano, cristianismo evangélico. A diferencia del movimiento político secular tradicional, existe una corriente teológica muy influyente dentro de ciertos sectores del protestantismo evangélico, principalmente en los Estados Unidos, que interpreta los acontecimientos internacionales a través del lente de las profecías bíblicas. Esta perspectiva se basa en una lectura literal de textos escatológicos, sosteniendo la creencia de que el retorno del pueblo judío a la Tierra Santa y la posterior consolidación de su soberanía estatal son requisitos indispensables para que se pongan en marcha los eventos finales descritos en el libro del Apocalipsis, incluyendo la segunda venida de Cristo. El núcleo de esta postura se apoya en una teología llamada dispensacionalismo, desarrollada en el siglo XIX, la cual afirma que Dios opera a lo largo de la historia mediante pactos específicos y que las promesas territoriales del Antiguo Testamento siguen plenamente vigentes. Bajo esta lógica, el destino de la humanidad está ligado al plano geográfico de Oriente Medio. Por lo tanto, cualquier acción política, diplomática o militar que fortalezca el control sobre la región no es vista simplemente como un asunto de Estado, sino como el cumplimiento de un diseño divino que apresura el desenlace de los tiempos. Esta convicción ha llevado a que millones de fieles y organizaciones con gran peso financiero y político respalden de manera incondicional posturas internacionales sumamente rígidas, oponiéndose frecuentemente a los tratados de paz que impliquen la división de territorios en disputa. Para los sectores más radicales de esta corriente, el estallido de confrontaciones a gran escala en la región no es un escenario que deba evitarse, sino un paso necesario y profetizado que precederá a la gran batalla final. Una postura que introduce una dinámica profundamente compleja en la diplomacia internacional, al transformar tensiones geopolíticas reales en un tablero de ajedrez místico. Diversos analistas y teólogos de ramas cristianas tradicionales han señalado los riesgos de esta visión, argumentando que instrumentaliza el sufrimiento humano y los conflictos armados con el fin de forzar un desenlace apocalíptico. Al subordinar la búsqueda de la paz a una cronología del fin del mundo, esta doctrina genera una paradoja donde la fe, en lugar de actuar como un puente de reconciliación, se convierte en un factor que justifica la inestabilidad y los períodos de alta tensión en una de las zonas más vulnerables del planeta. Estamos en el nivel 2. Mortificación corporal, catolicismo, Opus Dei. Dentro de la tradición ascética de la Iglesia Católica, existe una práctica espiritual orientada al dominio de las pasiones y a la purificación del alma mediante el padecimiento físico voluntario. Esta disciplina se fundamenta en la idea de que, al infligir castigos controlados al cuerpo, el creyente puede unirse de forma mística al dolor que experimentó Jesucristo durante su pasión y, al mismo tiempo, ofrecer ese sacrificio como una forma de reparación por los errores propios y de la humanidad.
Si bien es una costumbre que hunde sus raíces en los primeros siglos del cristianismo con los monjes del desierto, su continuidad en la era contemporánea suele asociarse con instituciones como la prelatura del Opus Dei 3. El ejercicio de esta práctica involucra el uso de instrumentos específicos diseñados para generar incomodidad o dolor moderado sin causar daños permanentes a la salud. Uno de los elementos más conocidos es el cilicio, una cadena de metal con puntas hacia el interior que se sujeta alrededor del muslo durante un tiempo determinado del día, provocando un recordatorio físico constante de la penitencia. Asimismo, se contempla la disciplina, que consiste en un pequeño látigo de cordeles con el que el fiel se golpea suavemente la espalda o los glúteos en la intimidad de su habitación, siguiendo un entorno de oración estructurado. Para los miembros de los sectores más comprometidos que optan por este estilo de vida, estas acciones no se perciben como un acto de sadismo o desprecio hacia la propia integridad, sino como un ejercicio cotidiano de autodisciplina espiritual, similar al entrenamiento estricto al que se somete un atleta. Los defensores de la doctrina argumentan que estas privaciones ayudan a mantener la humildad y a evitar que los deseos materiales nublen la devoción religiosa. Sin embargo, la persistencia de estos métodos en pleno siglo XXI genera debates intensos fuera y dentro del ámbito eclesiástico, donde los críticos cuestionan el impacto psicológico de vincular la cercanía divina con el sufrimiento autoinfligido. La institución suele enfatizar que el uso de estas herramientas está regulado internamente y requiere la guía de un director espiritual para asegurar que no se cometan excesos que pongan en riesgo la integridad física del individuo. A pesar de estas salvaguardas, los relatos de personas que se han distanciado de estas corrientes describen un ambiente de alta exigencia donde la presión por cumplir con las metas de mortificación puede derivar en sentimientos severos de culpa, manteniendo esta faceta de la vida devota como uno de los aspectos más herméticos y polémicos de la práctica religiosa moderna. Rechazo a las transfusiones de sangre, testigos de Jehová. A mediados del siglo XX, la Directiva Global de los Testigos de Jehová consolidó una de las normativas más estrictas y discutidas de su cuerpo doctrinal: la prohibición absoluta de recibir transfusiones de sangre total o de sus componentes principales, incluso en situaciones donde la vida del creyente se encuentre en peligro inminente. Esta postura no se fundamenta en un desprecio hacia la ciencia médica, sino en una interpretación sumamente literal de diversos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Para esta comunidad, la sangre representa el vehículo sagrado de la vida concedida por el Creador, y textos bíblicos que instan a abstenerse de sangre son comprendidos como un mandato perpetuo que prohíbe introducir este tejido ajeno en el propio organismo, equiparando el procedimiento médico con el consumo alimentario del fluido. La aplicación de este dogma genera un escenario de alta tensión en los centros hospitalarios de todo el mundo, especialmente en las salas de urgencias y quirófanos. Cuando un miembro de esta fe sufre un accidente grave o requiere una intervención quirúrgica compleja que involucre una pérdida hemática masiva, se desata un profundo conflicto ético y legal entre el personal médico, cuyo juramento los obliga a preservar la existencia de sus pacientes por todos los medios disponibles, y el enfermo o sus familiares, quienes se oponen firmemente a recibir la terapia estándar. Los fieles suelen portar consigo un documento legal firmado donde eximen de responsabilidad al hospital ante las consecuencias de no administrarles sangre, asumiendo con entera convicción el riesgo de que la situación termine con sus vidas. El dilema se vuelve considerablemente más complejo y doloroso cuando los afectados son menores de edad. En muchos ordenamientos jurídicos, las leyes protegen el derecho a la vida por encima de la patria potestad y de la libertad religiosa de los progenitores. Esto faculta a los profesionales de la salud y a los jueces a intervenir de manera urgente, retirando temporalmente la custodia legal de los niños, para autorizar el procedimiento necesario que impida un desenlace fatal. Estas intervenciones estatales suelen provocar fracturas emocionales profundas dentro de las familias, quienes perciben la acción judicial como una violación a su integridad espiritual. Por otra parte, esta persistencia dogmática ha impulsado de manera indirecta el avance de la medicina transfusional moderna y el desarrollo de la cirugía sin sangre. Ante la negativa de este sector de la población, la comunidad científica ha diseñado técnicas quirúrgicas de alta precisión, recuperadores de células y sustitutos sintéticos que minimizan el sangrado y optimizan el transporte de oxígeno sin recurrir a elementos de origen humano.
Aunque estas alternativas son viables en muchos procedimientos programados, la ausencia de una solución universal para casos de trauma extremo mantiene a esta doctrina teológica como una de las causas más frecuentes de batallas legales en el ámbito de la bioética contemporánea. Agorizadus, hinduismo. En los márgenes de la sociedad hindú, particularmente en las sagradas ciudades de Benares y Tarapit, habita una corriente de ascetas conocidos por llevar la búsqueda de la iluminación hacia terrenos que la mayoría considera pavorosos. Los agoris son una orden mística que se separó de las corrientes principales del hinduismo ortodoxo hace siglos, dedicando su existencia al culto del dios Shiva en su manifestación como Bhairava, la deidad de la destrucción. A diferencia de otros monjes que buscan la pureza alejándose de lo mundano, estos individuos sostienen que todo el universo es una creación divina y que, por lo tanto, la distinción entre lo sagrado y lo profano, o lo limpio y lo sucio, es una ilusión mental que impide alcanzar la verdadera liberación espiritual. Para romper de forma radical con estas dualidades terrenales, los agori eligen como su hogar los campos de cremación a cielo abierto, lugares que para el hinduismo convencional representan una intensa impureza ritual. En estos sitios, envueltos por el humo de las hogueras funerarias, caminan desnudos o apenas cubiertos con telas simples, cubriendo la totalidad de sus cuerpos con las cenizas humanas de los cuerpos recién incinerados. Utilizan los restos óseos como herramientas de meditación y es habitual que empleen un cráneo humano, llamado cápala, como su único cuenco para recibir limosnas, beber agua e incluso consumir alimentos, transformando un símbolo de muerte en un recordatorio constante de la transitoriedad de la vida. El aspecto que más controversia y temor genera en torno a su figura son sus prácticas funerarias extremas, las cuales se realizan en la estricta intimidad de la noche. Los registros antropológicos confirman que, de manera puramente ritual, los agori llegan a consumir pequeñas porciones de carne humana extraída de los cadáveres que flotan en el río Ganges o que no han sido completamente incinerados. Para su teología, este acto no constituye un hábito alimentario, sino una disciplina mística extrema. Al ingerir aquello que la sociedad humana rechaza con mayor horror, el asceta demuestra una indiferencia absoluta hacia los conceptos físicos de repulsión y belleza, buscando anular el ego y experimentar la realidad tal como es, sin juicios morales. A pesar del temor reverencial que inspiran entre la población local, los agori no son vistos simplemente como criminales, sino como hombres santos poseedores de un camino espiritual oscuro pero válido. Gran parte de las comunidades les atribuyen poderes curativos y capacidades místicas debido a su riguroso estilo de vida y a su total renuncia a los bienes materiales. Aunque su número es sumamente reducido en la actualidad, su persistencia en el corazón de la India moderna sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de cómo una doctrina religiosa puede subvertir los tabúes más profundos de la humanidad en nombre de la trascendencia. Vudú haitiano y las maldiciones, religión sincrética. En el crisol del Caribe se consolidó un sistema de creencias que, lejos de la caricatura de terror popularizada por el cine occidental, representa la resistencia cultural de miles de personas. El vudú haitiano nació durante la época colonial como un mecanismo de supervivencia entre los africanos esclavizados, quienes se vieron obligados a camuflar sus deidades ancestrales de la región de Dahomey bajo la identidad de los santos de la Iglesia Católica para evitar castigos severos. Esta fusión dio origen a una religión sincrética oficial en Haití, donde los practicantes no adoran al demonio, sino a un dios creador distante llamado Bondye, comunicándose con él a través de una serie de espíritus intermediarios conocidos como los Luas. La liturgia de este credo se desarrolla en torno a ceremonias comunitarias conducidas por sacerdotes, o ungans, o sacerdotisas, mambos, donde la música de tambores y las danzas rituales juegan un papel central. El aspecto que más asombro e inquietud suscita en los observadores externos es el fenómeno de la posesión espiritual, un estado donde se cree que un Lua desciende y toma el control físico de un devoto. Durante estos trances, la persona adoptará la voz, los gestos y los hábitos de la entidad invocada, llegando a realizar demostraciones de resistencia física asombrosas, como manipular carbones encendidos o ingerir líquidos sumamente picantes sin mostrar señales de dolor, lo que la comunidad interpreta como una prueba irrefutable de la presencia divina. Otra de las prácticas que sitúa a esta religión en el centro de constantes polémicas internacionales es el sacrificio ritual de animales, principalmente aves o cabras, durante sus festividades más importantes.
Para la teología del vudú, la sangre del animal contiene una energía vital esencial que nutre a los espíritus y fortalece el vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual. Posteriormente, la carne suele ser cocinada y compartida entre todos los asistentes al templo, cumpliendo una función social comunitaria. A pesar de su lógica interna, estas prácticas reciben fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los animales y de sectores cristianos que perciben la práctica como algo arcaico y perturbador. La mala fama global del vudú se acentuó debido a la existencia de los bokors, hechiceros independientes que, a diferencia de los sacerdotes oficiales, aceptan trabajar con la magia para fines tanto benéficos como perjudiciales. La cultura popular occidental se alimentó de los mitos sobre la creación de amuletos dañinos, muñecos para infligir dolor a distancia y la supuesta preparación de sustancias místicas capaces de arrebatar la voluntad de un individuo. Si bien la antropología moderna ha demostrado que el vudú es primordialmente una fe orientada a la sanación, el misticismo oculto que rodea a sus rituales nocturnos mantiene a este sistema de creencias como uno de los más incomprendidos y estigmatizados del planeta. Controversia de las caricaturas y la censura, Islam. En la doctrina islámica tradicional existe un principio teológico fundamental encaminado a evitar la idolatría y la veneración de figuras humanas en lugar del Creador. Esta postura, conocida como aniconismo, prohíbe de forma estricta la representación visual de Alá y, por extensión, de los profetas, siendo el caso más riguroso el del profeta Mahoma. Si bien el Corán no contiene un mandato explícito que vete los dibujos, diversos textos jurídicos posteriores y dichos tradicionales consolidaron la idea de que intentar plasmar su rostro no solo es una falta de respeto, sino una distorsión de su mensaje espiritual. Esta norma, respetada durante siglos en el mundo musulmán, se convirtió en el epicentro de un choque cultural global a principios del siglo XXI. La tensión internacional alcanzó su punto crítico en el año 2005, cuando un periódico de Dinamarca publicó una serie de caricaturas que retrataban al profeta bajo una óptica satírica y política. Lo que comenzó como un debate local sobre los límites de la libertad de expresión en Occidente escaló rápidamente hasta convertirse en una crisis diplomática masiva. Millones de fieles en diversas naciones percibieron las ilustraciones como un insulto deliberado y una humillación hacia sus convicciones más sagradas. Esto desencadenó protestas multitudinarias en Medio Oriente, Asia y África, boicots comerciales a gran escala contra productos europeos y ataques hacia las sedes diplomáticas de los países involucrados, eventos que desafortunadamente terminaron con la vida de decenas de personas en los disturbios. El conflicto entre la libertad creativa y el respeto dogmático adoptó un matiz trágico e inquietante en la década posterior. Diversos creadores, escritores y periodistas que se negaron a censurar sus contenidos o que continuaron utilizando la sátira religiosa se convirtieron en blancos de amenazas extremas, obligando a muchos de ellos a vivir bajo protección policial permanente. El episodio más sombrío ocurrió en París en el año 2015, cuando las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo sufrieron un atentado violento ejecutado por extremistas que buscaban castigar la publicación de imágenes del profeta, un acto que conmocionó al mundo y reabrió las heridas sobre la seguridad de quienes ejercen la libre opinión frente al fervor religioso. En la actualidad, este fenómeno sigue siendo uno de los temas más delicados de la geopolítica y el debate público internacional. Mientras que las sociedades laicas occidentales defienden el derecho a la crítica y a la parodia de cualquier ideología o creencia como un pilar democrático inquebrantable, las autoridades clericales y los sectores ortodoxos del Islam insisten en que la difamación de sus símbolos sagrados sobrepasa los límites de la libertad y constituye un acto de intolerancia cultural. Esta brecha de comprensión mantiene el tema de la representación religiosa como una chispa latente capaz de reavivar tensiones globales en cualquier momento. Estamos en el nivel 3. Sokushinbutsu, Budismo Shingon. En las brumosas y sagradas montañas de la prefectura de Yamagata, en Japón, se originó una de las prácticas ascéticas más extremas y sobrecogedoras de la historia religiosa: la automonificación en vida. Llevada a cabo por monjes de la escuela budista Shingon entre los siglos XI y XIX, esta disciplina no era considerada un acto de desprecio por la existencia, sino la máxima vía de sacrificio para alcanzar el estado de Buda en el propio cuerpo físico.
Los monjes que se sometían a este largo proceso buscaban convertirse en guardianes espirituales perpetuos, creyendo que su presencia incorruptible traería bendiciones, protección y alivio al sufrimiento de las comunidades locales durante las eras venideras. El camino hacia la inmovilidad eterna requería una preparación biológica y mental que se extendía por un período de 1000 días iniciales. Durante esta primera etapa, el asceta abandonaba por completo el consumo de cereales, arroz y legumbres, limitando su alimentación exclusivamente a agujas de pino, corteza de árboles, raíces y nueces silvestres recolectadas en los alrededores. Este régimen extremo, sumado a extenuantes jornadas de meditación bajo cascadas congeladas, tenía como propósito consumir de manera sistemática toda la grasa corporal y la masa muscular del individuo, privando a las bacterias presentes en el organismo de los nutrientes necesarios para iniciar la descomposición tras la partida del espíritu. La fase subsiguiente introducía un elemento aún más inquietante: la ingesta regular de un té elaborado a partir de la savia del árbol urushi, la cual es altamente tóxica y se utiliza tradicionalmente en Japón como laca para impermeabilizar muebles. El consumo de este veneno provocaba vómitos constantes, sudoración extrema y una deshidratación severa, acelerando la pérdida de líquidos corporales. Además, las toxinas se acumulaban en los tejidos restantes, actuando como un preservante químico natural que repelía a los insectos y parásitos que habitan en la tierra. Hacia el final del proceso, el monje era básicamente un esqueleto viviente cuya química interna había sido completamente alterada. Para el desenlace de la ceremonia, el asceta se introducía en una pequeña urna de piedra enterrada a varios metros de profundidad, sentándose en la posición de loto. Sus compañeros sellaban la tumba, dejando únicamente un diminuto tubo de bambú para el paso del aire y proporcionándole una pequeña campana. Cada mañana, el monje hacía sonar el instrumento para indicar que continuaba en su trance meditativo. En el momento en que el silencio envolvía el sepulcro, el tubo era retirado, sellando el espacio de forma definitiva. Tras transcurrir otros 1000 días, la fosa era abierta para comprobar el éxito del ritual. Si el cuerpo se hallaba intacto y libre de deterioro, era trasladado al templo para ser venerado como una deidad viviente, un testimonio físico de una devoción que desafió las leyes de la biología. Herejía de los cátaros y el endura, cristianismo gnosticismo. Durante los siglos XII y XIII, el sur de Francia fue el escenario del florecimiento de una corriente espiritual que desafió abiertamente la estructura y la teología de la Iglesia católica: el catarismo. Los miembros de este movimiento, que se autodenominaban buenos cristianos, profesaban una filosofía dualista extrema basada en antiguas concepciones gnósticas. Para su doctrina, la realidad estaba dividida en dos reinos eternos e irreconciliables: el mundo espiritual, creado por un Dios de pura bondad, y el mundo material, el cual afirmaban que era una prisión de sufrimiento diseñada por una entidad maligna, a menudo identificada con Satán o el demiurgo, quien había logrado atrapar las almas divinas en cuerpos de carne. Bajo esta premisa teológica, todas las instituciones de la tierra, la reproducción humana, la propiedad privada e incluso los sacramentos tradicionales de la Iglesia eran percibidos como mecanismos del engaño material para perpetuar el cautiverio del espíritu. La comunidad cátara se dividía entre los creyentes comunes y una élite ascética conocida como los perfectos. Estos últimos se sometían a votos estrictos de castidad absoluta, pobreza total y una dieta vegetariana rigurosa, dedicando su vida a la predicación y a la administración del único sacramento aceptado por su fe: el consolamentum, una especie de bautismo espiritual por imposición de manos que otorgaba la salvación y liberaba al creyente del ciclo de la reencarnación en este plano corrupto. El aspecto más impactante y controvertido de su disciplina ocurría cuando un creyente recibía el consolamentum en su lecho de muerte o durante una enfermedad grave. Para evitar que la persona recuperara la salud y volviera a contaminar su alma con los pecados del mundo físico, se iniciaba un ritual conocido como la endura. Esta práctica consistía en un ayuno absoluto y voluntario, donde el individuo se negaba a ingerir cualquier tipo de alimento o líquido. En la intimidad de su hogar o en refugios ocultos, el convaleciente era acompañado por los perfectos en un entorno de oración constante, permitiendo que la privación biológica terminara con su vida física de forma paulatina para asegurar la transición directa del alma hacia el reino de la luz espiritual. Esta visión radical del universo y el rápido crecimiento de su influencia política en la región de Occitania provocaron una respuesta implacable por parte del Vaticano, el cual convocó la Cruzada Albigense, la única campaña militar masiva declarada por la Iglesia dentro de territorio cristiano europeo.
El conflicto, caracterizado por una enorme severidad, destruyó sistemáticamente los bastiones cátaros y condujo a miles de sus seguidores a ser entregados a las autoridades civiles para perecer en hogueras masivas. A pesar de la erradicación violenta de su estructura, los registros de la Inquisición medieval documentaron con asombro la firmeza con la que los perfectos y sus seguidores aceptaban el fin de sus días terrenales, convencidos de que la destrucción de sus prisiones de carne significaba, finalmente, su verdadera libertad. Cherem o excomunión radical, judaísmo ultraortodoxo. Dentro del marco legal y religioso del judaísmo rabínico, existe una de las medidas disciplinarias más severas concebidas para preservar la cohesión y la pureza doctrinal de la comunidad: el cherem. Esta sanción, cuyas raíces se encuentran en textos bíblicos y talmúdicos, representa el grado más alto de exclusión espiritual y social que un tribunal rabínico, Bedín, puede imponer a un individuo. No se trata simplemente de una amonestación religiosa, sino de un decreto de total aislamiento que corta por completo los lazos que unen a la persona con su entorno familiar, social y espiritual, aplicándose tradicionalmente en casos de grave desobediencia legal, herejía abierta o cuando las acciones de un miembro ponen en riesgo la seguridad de toda la colectividad. Cuando un tribunal emite este veredicto, el afectado experimenta una transformación radical en su vida cotidiana, convirtiéndose de la noche a la mañana en una figura invisible dentro de su propio entorno. El decreto prohíbe de manera estricta a cualquier miembro de la comunidad tener contacto con la persona sancionada, lo que implica que nadie puede hablarle, hacer negocios con él, emplearlo, venderle alimentos o proporcionarle cualquier tipo de refugio o asistencia básica. Incluso en el ámbito religioso, el individuo tiene prohibido ingresar a la sinagoga y no puede formar parte del minyan, el quórum de 10 personas requerido para los rezos obligatorios, despojándolo de su identidad civil y espiritual en un mundo donde la vida comunitaria lo es todo. El aspecto más doloroso e inquietante de esta práctica se manifiesta en el ámbito doméstico. El mandato de aislamiento es tan riguroso que se extiende a los miembros de la propia familia directa del afectado. Los padres, cónyuges e hijos están obligados a tratar al sancionado como si hubiera dejado de existir físicamente en este plano. En muchas comunidades de corte ultraortodoxo o jasídico, la presión social para cumplir con el decreto es tan inmensa que la familia puede llegar a realizar los rituales tradicionales de duelo funerario, cortando la comunicación de forma definitiva, lo que empuja a la persona a un exilio psicológico y económico absoluto, desprovista de cualquier red de apoyo en el mundo exterior. Los historiadores y analistas contemporáneos señalan que, si bien el uso de esta medida fue muy frecuente en los siglos pasados para mantener la disciplina interna en los guetos europeos, en la era moderna su aplicación formal es sumamente rara y está reservada para situaciones de extrema gravedad. No obstante, en ciertos sectores herméticos de la ortodoxia actual, continúan operando dinámicas de ostracismo informal que emulan el espíritu del cherem, donde aquellos que deciden abandonar el estilo de vida religioso o denunciar irregularidades internas son apartados de manera sistemática de sus familias, dejando una huella compleja en los debates sobre los límites de la autonomía individual frente al control comunitario. Clisti y la redención por el pecado, misticismo ortodoxo ruso. En las zonas rurales de la Rusia zarista, a partir del siglo XVII, comenzó a gestarse una corriente espiritual clandestina que operaba completamente al margen de la Iglesia Ortodoxa oficial, la secta mística de los Clisti. Creado en un entorno de profundo fervor popular y descontento con las reformas eclesiásticas, este grupo rechazaba la estructura del clero, los sacramentos tradicionales y las escrituras impresas, afirmando que cada individuo podía convertirse en un canal directo para la encarnación del Espíritu Santo. El nombre del movimiento, otorgado por sus detractores, derivaba de una distorsión de la palabra Cristos y de un término ruso asociado al uso de látigos, reflejando la naturaleza de las ceremonias secretas que celebraban en cabañas ocultas durante la noche. La base teológica de este credo se apoyaba en una paradoja moral que desconcertaba a las autoridades religiosas de la época. Los Clisti sostenían la convicción de que, para poder experimentar la verdadera e infinita gracia del perdón divino, el ser humano primero debía encontrarse en un estado de pecado absoluto. Bajo esta lógica, la salvación no se alcanzaba mediante una virtud pasiva, sino cruzando conscientemente los límites de la transgresión para luego arrepentirse con una intensidad devastadora.
Esta premisa transformó la experiencia mística en un ciclo constante de excesos físicos y penitencia extrema, donde la búsqueda de la divinidad se vinculaba directamente con el descontrol de las pasiones terrenales. Las asambleas rituales del grupo, denominadas Radenilla, comenzaban con un entorno de ascesis rigurosa donde los devotos, vestidos con túnicas blancas, entonaban cánticos hipnóticos mientras giraban en círculos de forma frenética. A medida que la fatiga se apoderaba de los asistentes, se iniciaban prácticas de flagelación voluntaria con varas o látigos, buscando castigar la carne y alcanzar un estado de trance místico provocado por el dolor físico y el agotamiento. Una vez que la atmósfera colectiva alcanzaba un punto de histeria y éxtasis incontrolable, las luces eran apagadas y la ceremonia derivaba de forma sistemática en encuentros íntimos masivos y desordenados, actos que la doctrina justificaba como una comunión espiritual donde las leyes morales quedaban temporalmente suspendidas ante la presencia del espíritu. A pesar de la persecución implacable por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, que consideraban a este movimiento como una amenaza severa para el orden social, los Christie lograron sobrevivir en la clandestinidad durante siglos, extendiendo su influencia e incluso llegando a infiltrarse en los círculos de la alta aristocracia de San Petersburgo a principios del siglo XX. Diversas teorías históricas vincularon la controvertida figura del místico Grigori Rasputin con las prácticas y la filosofía de este grupo, sugiriendo que su célebre carisma y sus excesos personales reflejaban el principio de alcanzar la redención a través de la transgresión, manteniendo a esta corriente mística como uno de los capítulos más enigmáticos del entorno religioso eslavo. Sacrificio de animales en la santería, religión yoruba. Surgida del sincretismo cultural en las Antillas durante la época de la trata de esclavos, la regla de Ocha, conocida popularmente como santería, es un sistema religioso que preserva el culto a las deidades de la tradición yoruba de África Occidental, los orisas. Dentro de este entramado litúrgico, el ofrecimiento de sangre animal, denominado ebo, no se considera una muestra de crueldad gratuita, sino un componente litúrgico central y obligatorio para mantener el equilibrio de las fuerzas cósmicas. Para los creyentes, la existencia está regida por una energía vital universal llamada H, la cual se desgasta de forma natural con los problemas cotidianos, las enfermedades y las influencias negativas, requiriendo ser renovada mediante rituales específicos de consagración. El procedimiento se lleva a cabo en la intimidad de los templos domésticos o casas de santo, bajo la estricta supervisión de un sacerdote especializado conocido como babalawo o un santero de alta jerarquía. Dependiendo de la gravedad de la situación del devoto o de la festividad que se celebre, se seleccionan animales específicos que van desde palomas y gallinas hasta mamíferos de 4 patas como chivos o carneros. La doctrina establece que la deidad no se alimenta de la materia física, sino de la fuerza espiritual concentrada en el fluido vital que se vierte directamente sobre los receptáculos sagrados o piedras que representan el asentamiento del orisa, un acto que busca transferir las dificultades del ser humano hacia el espécimen sacrificado. La ejecución del rito sigue normas tradicionales muy rigurosas orientadas a minimizar el sufrimiento del ser vivo, exigiéndose cortes rápidos y precisos mediante herramientas afiladas, mientras se entonan cánticos litúrgicos en lengua yoruba para apaciguar al espíritu del animal. Una vez concluida la parte mística de la ceremonia, el destino de los restos responde a una estricta lógica social y comunitaria. En la inmensa mayoría de las ocasiones, la carne es cocinada y consumida por los propios miembros de la congregación durante los festejos, asegurando que nada se desperdicie, salvo en aquellos casos específicos donde el ritual se realizó para retirar una enfermedad grave, escenario en el cual los restos son depositados en entornos naturales específicos como ríos, bosques o encrucijadas. A pesar de su coherencia teológica interna, esta práctica se encuentra en el centro de intensas confrontaciones legales y éticas en las sociedades modernas occidentales, donde organizaciones civiles y defensoras de los derechos de los animales denuncian de forma constante estos actos como maltrato y riesgos sanitarios. La presión social ha llevado a debates jurídicos complejos sobre la libertad de culto, culminando en fallos históricos de cortes supremas en diversos países que han blindado legalmente la legitimidad de estos ritos ceremoniales por encima de las ordenanzas locales de protección ambiental, manteniendo a este aspecto de la santería como una barrera cultural sumamente divisiva entre la tradición ancestral y las normativas civiles contemporáneas. Estamos en el nivel 4.
Sacrificios humanos cartagineses, religión de Cartago. En el entorno arqueológico e histórico del mar Mediterráneo, pocas discusiones despiertan tanta fascinación e incomodidad como la existencia del Tophet de Cartago, un espacio sagrado al aire libre ubicado en las afueras de la antigua capital fenicia. Durante siglos, la memoria de esta gran civilización estuvo moldeada por los relatos de sus acérrimos enemigos, los historiadores romanos y griegos, así como por ciertos pasajes de los textos bíblicos. Estas crónicas describían un escenario perturbador. En momentos de extrema crisis política, militar o ante sequías devastadoras, las élites cartaginesas acudían al templo para entregar las vidas de sus hijos recién nacidos, introduciéndolos en los brazos de bronce de una colosal estatua de la deidad Baal-Amon o Moloch, desde donde caían hacia una cavidad repleta de fuego sagrado. El hallazgo arqueológico del Tophet a principios del siglo XX pareció confirmar las peores sospechas de la historiografía clásica, al desenterrar miles de urnas de terracota que contenían los huesos calcinados de niños muy pequeños y fetos, enterrados bajo estelas de piedra con inscripciones votivas de agradecimiento a los dioses. No obstante, en las últimas décadas, la comunidad científica ha entablado una intensa polémica intelectual dividida en dos posturas claramente diferenciadas. Por un lado, la corriente escéptica argumenta que Cartago fue víctima de una masiva campaña de propaganda de desprestigio por parte de Roma para justificar la total destrucción de la ciudad al término de las guerras púnicas, sosteniendo la teoría de que el Tophet era en realidad un cementerio infantil especial donde se incineraba a los menores que perdían la vida por causas naturales o complicaciones en el parto, buscando devolver sus almas de forma ritual al cuidado de las deidades. Por otra parte, estudios analíticos más recientes e interdisciplinarios, que combinan el análisis de la densidad ósea con la traducción de las fórmulas religiosas presentes en las estelas, sugieren que la hipótesis del sacrificio ritual es verídica. Los investigadores que defienden esta postura señalan que la presencia de restos de animales pequeños mezclados en las mismas condiciones y la redacción explícita de los textos que hablan de ofrendas de sustitución indican un sistema estructurado de infanticidio sagrado, donde la entrega del primogénito representaba el voto de fe más puro y el precio más alto que una familia adinerada podía pagar para asegurar la perpetuidad de su estatus económico y el favor divino sobre la república. Esta dualidad entre la difamación histórica extranjera y la cruda realidad del dogma púnico mantiene el caso como un dilema moral complejo dentro del estudio de las religiones antiguas. Mientras los debates en los congresos de arqueología continúan sin llegar a un consenso absoluto, la imagen de las urnas sepultadas en el Tophet permanece como un recordatorio de cómo las sociedades del pasado podían estructurar sus miedos y sus esperanzas colectivas mediante rituales que hoy en día desafían nuestra comprensión sobre la protección de la vida. Cacería de brujas de Salem, puritanismo cristiano. A finales del siglo XVII, la colonia de Massachusetts albergaba una sociedad profundamente aislada, teocrática y asediada por el miedo constante a los ataques de las tribus nativas, las epidemias de viruela y las estrictas exigencias morales del puritanismo. En este entorno de extrema rigidez espiritual, el invierno de 1692 se convirtió en el escenario de una de las olas de histeria colectiva más letales de la historia colonial norteamericana. El detonante ocurrió en la villa de Salem, cuando un pequeño grupo de niñas comenzaron a sufrir extraños arrebatos, convulsiones físicas y delirios que los médicos locales, incapaces de encontrar una causa biológica, atribuyeron rápidamente al efecto de la brujería y a la influencia maléfica del demonio en la comunidad. Bajo la intensa presión de las autoridades eclesiásticas y civiles para purgar el mal, las menores comenzaron a señalar a los supuestos responsables de sus padecimientos, dirigiendo sus primeras acusaciones hacia las mujeres más vulnerables y marginadas de la colonia, como Tituba, una mujer esclavizada, y varias ancianas que no encajaban en el ideal puritano. Sin embargo, el pánico se propagó con rapidez y las delaciones se transformaron en un mecanismo de control social, venganza personal y disputas de tierras, alcanzando pronto a ciudadanos prominentes, respetables miembros de la iglesia e incluso a niños pequeños. Los tribunales coloniales aceptaron como prueba irrefutable la llamada evidencia espectral, testimonios donde los acusadores afirmaban ver la forma espiritual o el fantasma de la bruja infligiéndoles daño, una base judicial dogmática contra la cual era matemáticamente imposible defenderse.
La maquinaria judicial puritana operó con una severidad implacable durante varios meses, sumiendo a toda la región en un clima de sospecha mutua, donde negarse a confesar o defender a un familiar era interpretado como una complicidad directa con Satanás. Quienes admitían su culpabilidad y mostraban un arrepentimiento público solían salvar la vida a cambio de delatar a otros supuestos cómplices, mientras que aquellos que mantenían firmemente su inocencia, basándose en sus principios éticos, eran condenados de forma sistemática a la horca. El episodio concluyó con el arresto de más de 150 personas, la ejecución en la horca de 19 hombres y mujeres, la muerte por aplastamiento de un anciano que se negó a someterse al juicio y el fallecimiento de varios prisioneros en las insalubres celdas coloniales. El fin de la cacería sobrevino cuando las acusaciones alcanzaron a las esposas de las más altas autoridades políticas de la colonia, lo que impulsó al gobernador a prohibir el uso de la evidencia espectral y a disolver los tribunales especiales. Pocos años después, la propia comunidad de Salem reconoció públicamente el trágico error, los jueces firmaron declaraciones de remordimiento y la iglesia local revocó las excomuniones de las víctimas, admitiendo que habían sido cegados por una ilusión colectiva. Este pasaje histórico permanece en la memoria global como el ejemplo más claro de cómo el fanatismo dogmático, la manipulación del miedo y el colapso del debido proceso pueden devastar una sociedad desde su interior. Purgatorio y los sufragios infinitos, catolicismo medieval. Durante la Baja Edad Media, la Iglesia Católica consolidó y formalizó una de sus doctrinas teológicas y económicas más influyentes: la existencia del purgatorio, un estado o lugar de purificación temporal donde las almas de quienes morían en gracia de Dios, pero con pecados veniales o penas temporales pendientes, debían padecer tormentos purificadores, frecuentemente descritos con la misma intensidad física que el fuego del infierno, antes de ser admitidas en el paraíso. Para aliviar y acortar el sufrimiento de estos difuntos, la teología medieval desarrolló el concepto de los sufragios, que eran obras piadosas, oraciones y, por encima de todo, la celebración del sacrificio de la misa aplicados en nombre de las almas cautivas. Esta creencia transformó por completo la relación entre los vivos y los muertos, impulsando la creación de fundaciones de misas perpetuas y capellanías, donde los fieles de clases acomodadas donaban tierras, propiedades y grandes sumas de dinero a monasterios y parroquias para asegurar que se rezara por su salvación de manera ininterrumpida hasta el fin de los tiempos. El sistema alcanzó su punto más polémico con la comercialización de las indulgencias y los abusos financieros de los recaudadores papales, quienes explotaban el pánico colectivo al sufrimiento de los seres queridos para financiar magnas obras arquitectónicas en Roma, un engranaje dogmático y administrativo que no solo alteró la espiritualidad europea, sino que se convirtió en el detonante principal de la indignación de Martín Lutero y el posterior estallido de la Reforma protestante en el siglo XVI. Autodecapitación ritual de los Chinnamasta devotos, Tantra hindú. Dentro del panteón de las Mavidyas o diosas de la gran sabiduría en el esoterismo hindú, la figura de Chinnamasta ocupa el lugar más transgresor, impactante y radical. La deidad es representada tradicionalmente como una mujer que se ha cortado su propia cabeza con una cimitarra. Sostiene su cabeza decapitada sobre una de sus manos mientras 3 chorros de sangre brotan con fuerza de su cuello, dirigidos artísticamente para alimentar a su propia boca y a las de sus 2 asistentes espirituales, todo esto mientras pisa con firmeza a una pareja unida en pleno acto íntimo. Esta iconografía extrema e inquietante pertenece a las corrientes del Vamachara o tantrismo del camino de la izquierda, un entorno místico donde la diosa simboliza la paradoja de la vida que se nutre directamente de la destrucción, la disolución absoluta del ego pensante y la superación definitiva del miedo a la muerte como requisitos indispensables para liberar la energía espiritual oculta del cuerpo humano, Kundalini. En el plano histórico y ritual, la profunda devoción hacia esta deidad y hacia otras manifestaciones feroces de la energía femenina, Shakti, inspiró a ciertos ascetas radicales, yogis extremos y miembros de sectas guerreras a llevar la metáfora de la destrucción del ego hacia el plano físico de una manera brutal. Diversas crónicas medievales, relieves en templos antiguos y registros históricos documentan la existencia de la autodecapitación ritual, un acto de autoinmolación donde el devoto, tras entrar en un profundo estado de trance extático mediante ayunos, mantras e invocaciones, ofrecía su propia vida como el sacrificio supremo.
Los practicantes utilizaban cimitarras sumamente afiladas o diseñaban ingeniosos mecanismos de espadas suspendidas con poleas para cortarse el cuello o desprenderse la cabeza de un solo golpe frente al altar de la deidad, concibiendo su propio fluido vital como la ofrenda máxima y más pura que se podía entregar para romper los ciclos de la reencarnación y fundirse eternamente con la divinidad. Aunque estas prácticas límites fueron combatidas con severidad y prohibidas de forma absoluta por las autoridades coloniales británicas y los códigos civiles de los siglos pasados, el simbolismo de Chinamasta y las historias de sus devotos más radicales continúan siendo objeto de un profundo análisis teológico, antropológico y psicológico en la actualidad. Para los estudiosos del misticismo oriental, este fenómeno representa la manifestación más extrema de cómo una doctrina religiosa puede subvertir el instinto más básico de supervivencia del ser humano en busca de una trascendencia espiritual absoluta, transformando el acto de la muerte autoinfligida en una violenta pero sagrada declaración de libertad frente a las ilusiones del mundo material. Asesinatos por honor, Islam cultural, tribal. En diversas regiones de Medio Oriente, el sur de Asia y el norte de África, subsiste una de las manifestaciones más trágicas de la violencia de género amparada en estructuras patriarcales y dogmáticas: los llamados asesinatos por honor. Esta práctica consiste en el frío apagado de la vida de una mujer a manos de su propia sangre, como su padre, hermanos o esposos, bajo la premisa de que sus pasos han marchitado la reputación y la dignidad del linaje familiar. Aunque estos actos suelen ser vinculados erróneamente por la opinión pública occidental con los mandatos oficiales del Islam, las autoridades clericales y los teólogos de la corriente principal de esta fe han condenado reiteradamente la práctica, señalando que el Corán prohíbe taxativamente el uso de la fuerza extrajudicial. Se trata, en realidad, de un fenómeno donde los códigos tribales ancestrales, las costumbres agrarias de tiempos remotos y una interpretación sumamente radicalizada de la modestia se fusionan para situar el orgullo colectivo por encima de la propia existencia. El detonante de estos castigos definitivos abarca una gama alarmante de conductas que las sociedades laicas consideran libertades fundamentales o, en el peor de los casos, profundas tragedias personales. Una mujer puede ver sentenciado su destino si se niega a someterse a un matrimonio concertado, si busca romper las cadenas de un esposo abusivo, si viste prendas ajenas al molde establecido, si entabla una conversación no supervisada con un hombre ajeno a su círculo o, de manera aberrante, si sufre una agresión por parte de un tercero, escenario donde la comunidad la percibe erróneamente como el eslabón roto que ha quebrado la porcelana familiar. La resolución del clan se ejecuta mediante métodos sumamente desgarradores y hostiles, y con frecuencia se delega a la autoría en las manos de los miembros varones más jóvenes, aprovechando que los códigos penales locales contemplan castigos considerablemente más tibios para quienes aún no son considerados adultos ante la ley. La persistencia de esta sombra en pleno siglo XXI se debe en gran medida a la complicidad y el espeso manto de silencio de las propias comunidades locales, donde la pérdida de una hija o hermana no se percibe como un acto abominable, sino como un doloroso tributo necesario para limpiar el espejo social frente a las miradas ajenas. Históricamente, los sistemas judiciales de los países afectados han operado con una alarmante indulgencia hacia los perpetradores, permitiendo lagunas legales donde los parientes pueden otorgar un perdón formal, lo que disuelve la acción de la justicia y garantiza una impunidad casi absoluta entre los mismos muros del hogar. Aunque la presión internacional y el valiente activismo de colectivos de mujeres locales han forzado reformas legislativas para endurecer las respuestas de la ley en diversas naciones, las raíces de estos códigos de honor en las zonas rurales mantienen a esta práctica como una de las realidades más complejas y urgentes de erradicar. Estamos en el nivel 5. Tulge y los asesinatos sagrados, culto a Kali, hinduismo. En los caminos polvorientos y las rutas comerciales de la India precolonial se ocultaba una de las hermandades secretas más enigmáticas y letales de la historia de las religiones: los Tulge. Esta red de adoradores devotos, que operó de manera clandestina durante siglos, concebía sus actividades delictivas no como simples robos, sino como una devoción litúrgica directa y obligatoria hacia la deidad destructiva del panteón hindú, la diosa Kali. Para su cosmología, cada vida cegada en el camino era un tributo indispensable para mantener el equilibrio del universo y retrasar la llegada de una era de completa oscuridad.
creían firmemente que la diosa misma les había otorgado el derecho de cazar y que, al derramar la esencia de los viajeros, saciaban la sed de la divinidad a cambio de fortuna y protección para sus propios clanes, transmitiendo este sombrío oficio de generación en generación mediante estrictos juramentos de sangre. La efectividad de esta organización radicaba en un refinado arte del engaño y en una disciplina que rozaba lo teatral. Los miembros de la hermandad se disfrazaban de comerciantes respetables, peregrinos piadosos o soldados en busca de protección, integrándose de manera natural en las caravanas de viajeros desarmados para ganarse su total confianza a lo largo de jornadas enteras de marcha compartida. Al llegar a un paraje desolado y tras recibir una señal mística preestablecida, como el canto de un ave específica o una palabra en clave, los Tugge actuaban de manera simultánea contra sus víctimas. Utilizando una tira de tela amarilla o un pañuelo sagrado con una moneda anudada en el extremo, rumal, apagaban el aliento de los viajeros mediante un lazo al cuello de forma veloz y silenciosa, evitando por completo el derramamiento de sangre sobre la tierra, ya que su doctrina consideraba que la pérdida del fluido vital fuera del cuerpo profanaba la pureza del ritual. Una vez consumado el acto, la metodicidad de la cofradía se trasladaba a la desaparición de los cuerpos, los cuales eran despojados de sus pertenencias y sepultados de forma inmediata en fosas excavadas con herramientas sagradas consagradas a la diosa, borrando cualquier rastro que pudiera alertar a las autoridades locales. El botín obtenido se dividía bajo reglas religiosas muy estrictas, destinando siempre una parte considerable para el mantenimiento de los templos de Kali y para las ofrendas rituales de azúcar morena, gur, en ceremonias secretas de agradecimiento. Se estima de manera conservadora que, a lo largo de su existencia, esta red de asesinos rituales extinguió la existencia de decenas de miles de personas, convirtiéndose en el terror de las rutas comerciales y en un auténtico fantasma difícil de rastrear debido a los lazos de silencio y la complicidad de ciertos gobernantes locales que recibían parte de las ganancias. El fin de esta cofradía mística llegó en la década de 1830, cuando la administración colonial británica, liderada por el oficial William Sleeman, emprendió una campaña sistemática de erradicación mediante el uso de espionaje, delaciones premiadas y cartografía de crímenes. Las autoridades rompieron el espeso manto de silencio al ofrecer inmunidad a los miembros que aceptaran revelar los escondites y la identidad de sus líderes, lo que condujo al arresto y enjuiciamiento de miles de practicantes y a la disolución definitiva de su estructura. Aunque la historiografía moderna debate si los colonizadores exageraron las dimensiones de la secta para justificar el control político sobre el territorio, el legado de los Tugge permanece en la cultura global como el ejemplo más radical de cómo el fervor dogmático puede transformar el acto de acechar en los caminos en un sendero sagrado de trascendencia espiritual. Doctrina del poligamia y exilio de jóvenes, mormonismo fundamentalista. En los rincones más aislados de las regiones fronterizas del suroeste de los Estados Unidos y el norte de México, operan sectas herméticas que se separaron de la corriente principal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormonismo, a principios del siglo XX, tras la prohibición de la poligamia. Grupos como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, FLDS, convirtieron el matrimonio plural en una doctrina inquebrantable para alcanzar el grado más alto de salvación celestial. Bajo este sistema, el líder supremo de la secta, considerado un profeta con autoridad absoluta, tiene el poder divino de asignar mujeres y niñas a los varones del clan, lo que provocó una enorme concentración de poder nupcial en manos de un pequeño círculo de ancianos y jerarcas, quienes sumaban de manera sistemática múltiples compañeras, con frecuencia adolescentes, a sus unidades domésticas. Esta estructura de acumulación nupcial generó un severo desequilibrio demográfico interno, al haber una cantidad finita de mujeres jóvenes para una población donde los hombres maduros demandaban múltiples uniones. Para solucionar esta ecuación matemática y proteger el monopolio de los líderes, la cúpula de estas sectas implementó una política de descarte social conocida de forma trágica en el exterior como el fenómeno de los muchachos perdidos Lost Boys. Bajo acusaciones de supuestas faltas morales ridículas o desobediencia al profeta, tales como escuchar música secular, vestir prendas prohibidas o simplemente cruzar miradas con una joven, cientos de adolescentes varones eran excomulgados de la noche a la mañana, desterrados de sus hogares y abandonados a su suerte en las carreteras y pueblos cercanos, sin educación formal, dinero ni habilidades para el mundo moderno.
El aspecto más desolador de este exilio radica en la total destrucción de las redes afectivas de los menores, a quienes se les convertía en fantasmas sociales dentro de su propio entorno. El mandato de la secta obligaba a las madres y hermanos a cortar todo lazo con los expulsados, tratándolos como seres malditos que habían perdido su salvación eterna. Mientras los jóvenes deambulaban por las ciudades periféricas, lidiando con el trauma del abandono, la falta de hogar y la vulnerabilidad ante las adicciones, las jóvenes de su misma edad que se quedaban en la comunidad, eran integradas de forma inmediata a los hogares de los hombres mayores de la jerarquía, perpetuando un ciclo de control y aislamiento donde el destierro de la juventud masculina funcionaba como el engranaje necesario para mantener el estilo de vida de la élite. La atención pública internacional y la intervención de la justicia federal a principios del siglo XXI revelaron las dimensiones de esta crisis humanitaria oculta entre las dunas del desierto, lo que llevó al procesamiento y encarcelamiento de líderes prominentes por crímenes asociados al abuso de menores y la manipulación psicológica. En la actualidad, diversas organizaciones civiles integradas por antiguos miembros de estas comunidades trabajan arduamente en los estados de Utah y Arizona para rescatar, refugiar y proveer de herramientas educativas a estos jóvenes exiliados, quienes intentan reconstruir sus identidades desde cero tras haber sido sacrificados en el altar de un dogma que priorizó el privilegio de unos pocos por encima del bienestar de su propia descendencia. Rituales execratorios del Libro de los Muertos, religión egipcia antigua. En el vasto horizonte espiritual del Egipto faraónico, la muerte no representaba el fin del sendero, sino la entrada a un intrincado laberinto cósmico donde el alma debía defender su derecho a existir por toda la eternidad. Para guiar al viajero en esta travesía, se utilizaba un compendio de fórmulas místicas conocido hoy como el Libro de los Muertos, un mapa sagrado diseñado para abrir las puertas del más allá. Sin embargo, este mismo universo de magia y plegarias poseía un reverso oscuro y devastador: los rituales execratorios. Estas prácticas no buscaban el castigo físico del adversario en la tierra, sino el despliegue de una fuerza sobrenatural orientada a desintegrar por completo la identidad ultraterrena de los enemigos del orden cósmico, Aspect, borrando cada uno de los elementos que componían su ser para asegurar su total inexistencia en el reino de los muertos. Para comprender la severidad de este castigo, la teología egipcia determinaba que el ser humano estaba formado por múltiples engranajes sutiles: el I, el corazón, contenedor de las acciones; el Ren, el nombre secreto; el Sheut, la sombra o esencia oscura; y el Ka y el Ba, las fuerzas vitales y espirituales. Si una persona rompía las leyes de la armonía universal, Ma'at, o si se convertía en un peligro para el faraón, el Estado activaba la maquinaria de la execración. El proceso comenzaba con la manufactura de pequeñas estatuillas de arcilla, cera o madera que representaban a los traidores o extranjeros. Sobre estas figuras se inscribían con tinta roja, el color asociado al caos y al dios Set, los nombres reales y los linajes de las víctimas, un acto que encadenaba de manera mágica la imagen con la esencia espiritual del individuo real. El desarrollo del ritual seguía una secuencia litúrgica meticulosa y severa dentro del recinto de los templos. Los sacerdotes pronunciaban maldiciones específicas mientras infligían daños simbólicos a las figuras. Las ataban con cuerdas, las mutilaban con cuchillos de pedernal y, finalmente, las arrojaban a hogueras o las enterraban bajo los umbrales para que fueran pisoteadas de manera perpetua. Esta destrucción material desencadenaba un efecto espejo en el plano invisible, donde el alma del condenado perdía el sustento de sus ofrendas, su sombra era devorada por entidades hostiles y su nombre era borrado de las estelas y de la memoria del mundo vivo, una aniquilación total conocida como la segunda muerte, de la cual era matemáticamente imposible regresar o reencarnar. A través de los hallazgos arqueológicos, se ha descubierto que estas prácticas eran un pilar fundamental de la política y la defensa del imperio, encontrándose extensos depósitos de fragmentos de jarras y figuras execratorias rotas cerca de las fronteras fortificadas y de los complejos funerarios reales. Para los antiguos egipcios, el uso de estas fórmulas representaba la victoria del orden divino sobre las fuerzas de la oscuridad, transformando el pánico al olvido eterno en una herramienta de control espiritual donde la mayor de las tragedias no era perder la vida en este plano, sino ver la propia alma completamente disuelta en las fauces del vacío cósmico. Sacrificio humano masivo por extracción de corazón, religión azteca.
En el corazón del México prehispánico, la gran Tenochtitlán operaba bajo una cosmovisión donde la existencia misma del universo pendía de un hilo extremadamente delgado y frágil. Para la teología mésica, el mundo se encontraba en su quinta era, el quinto sol, un orden cósmico que estaba destinado a perecer de forma violenta a causa de grandes terremotos y la principal deidad celeste, Huitzilopochtli, perdía la fuerza necesaria para vencer a las sombras de la noche en su trayecto diario. Bajo esta premisa espiritual, la humanidad no era una observadora pasiva de la naturaleza, sino una colaboradora obligatoria que debía suministrar el único combustible capaz de mantener con vida al astro rey. El Chalchiatl, el agua preciosa, término metafórico y sagrado con el que se designaba a la sangre humana fresca, considerada el motor vital del universo. El epicentro de este drama teológico se situaba en el Templo Mayor, una imponente estructura piramidal que representaba el centro del cosmos y la montaña sagrada del mito azteca. Durante las festividades del calendario ritual, miles de cautivos de guerra, obtenidos en gran medida a través de las guerras floridas, combates organizados con señoríos vecinos con el único propósito de capturar combatientes vivos, eran conducidos en procesión hacia la cima de la pirámide. El ritual era ejecutado por sacerdotes ataviados con vestimentas ceremoniales oscuras, quienes colocaban a la víctima de espaldas sobre el Texcatl, una piedra de sacrificio convexa que obligaba al pecho del individuo a tensarse hacia arriba. Utilizando un cuchillo de obsidiana sumamente afilado, Ixtli, se realizaba una incisión precisa debajo de las costillas para abrir paso a la mano del oficiante, quien extraía el órgano vital aún latiendo para ofrecerlo directamente hacia el sol antes de depositarlo en el Cuauhxicalli, el recipiente sagrado de piedra. La escala y la metodicidad de estas ceremonias asombraron y horrorizaron a los cronistas europeos del siglo XVI, quienes documentaron festividades extraordinarias, como la consagración de la ampliación del Templo Mayor, donde las filas de prisioneros se extendían por kilómetros a lo largo de las calzadas de la ciudad lacustre. Para la mentalidad mésica, este despliegue masivo no respondía a un deseo de crueldad gratuita, sino a un profundo sentido de deuda con las deidades, quienes se habían sacrificado a sí mismas en el origen de los tiempos para dar vida al hombre. El derramamiento del fluido vital de los guerreros era percibido como el tributo supremo de reciprocidad, donde la pérdida de unas vidas aseguraba la continuidad biológica de millones de seres humanos en toda la Tierra, transformando el altar de piedra en el eje de la estabilidad cósmica. La caída del imperio mexica trajo consigo la erradicación inmediata de estas prácticas y la destrucción sistemática de los templos por parte de los conquistadores españoles, quienes utilizaron el argumento de los sacrificios rituales para legitimar la intervención violenta y la implantación del nuevo orden colonial. En la actualidad, los hallazgos arqueológicos en el subsuelo de la Ciudad de México continúan desenterrando ofrendas, restos óseos y monolitos sagrados que confirman la veracidad y la complejidad de estos ritos, manteniendo este pasaje de la historia mesoamericana como uno de los ejemplos más contundentes de cómo una civilización puede estructurar toda su política, su ejército y su fe en torno al pánico colectivo al fin del mundo. Herejía de los Hermanos del Libre Espíritu, cristianismo medieval. Durante los siglos XIII y XIV, en el corazón de una Europa sacudida por profundas crisis espirituales y tensiones sociales, comenzó a expandirse de manera silenciosa una de las corrientes místicas más desafiantes y transgresoras de la Edad Media, la llamada herejía de los Hermanos del Libre Espíritu. Esta red informal de pensadores, mendicantes y comunidades místicas, que operaba principalmente en los territorios de la actual Alemania, Francia y los Países Bajos, sostenía una premisa teológica radical que dinamitaba los cimientos de la Iglesia católica tradicional. Afirmaban que, a través de una contemplación espiritual absoluta y profunda, el alma humana era capaz de experimentar una unión tan íntima, perfecta y total con el Creador que terminaba por disolverse por completo en la esencia divina, un estado de iluminación donde las fronteras entre el individuo y Dios se borraban definitivamente. La gran encrucijada moral y doctrinal de este movimiento radicaba en las consecuencias directas de esa supuesta divinización. Los adherentes a esta corriente argumentaban que, una vez que el creyente alcanzaba este estado de perfección mística, quedaba completamente limpio del pecado original y, por lo tanto, se situaba en un plano superior, completamente libre de cualquier ley moral, civil o eclesiástica. Bajo esta óptica distorsionada, las acciones realizadas por un cuerpo iluminado ya no pertenecían al hombre, sino a Dios mismo actuando a través de él.
Por consiguiente, actos que la sociedad y los mandamientos catalogaban como delitos o transgresiones graves, como la toma de posesiones ajenas, el quebrantamiento de promesas, el descontrol de las pasiones terrenales o incluso el apagado de vidas enemigas, dejaban de ser considerados faltas para transformarse en expresiones puras de la voluntad divina, carentes de cualquier culpa o castigo espiritual. Esta filosofía de desobediencia absoluta transformó la experiencia de la fe en un sendero donde el orden social quedaba suspendido, lo que encendió de inmediato las alarmas de las autoridades eclesiásticas y de la Inquisición, quienes veían en este grupo una amenaza directa a la estructura jerárquica y a la paz pública. Los tribunales medievales persiguieron con una severidad implacable a sus principales difusores, entre ellos a la célebre mística Marguerite Porete, autora de una influyente obra de misticismo amoroso que fue catalogada como herética, lo que la condujo directamente a la hoguera en París en el año 1310. El temor colectivo a que este dogma de libertad absoluta justificara el caos y disolviera los lazos de la moral cristiana motivó la redacción de decretos papales específicos destinados a desmantelar cualquier rastro de sus enseñanzas en los conventos y universidades de la época. Aunque la historiografía moderna debate si existió realmente una organización estructurada de los hermanos del libre espíritu o si se trató en gran medida de un fantasma teológico exagerado por los inquisidores para perseguir el misticismo independiente, el legado de esta corriente permanece en la historia de las religiones como un ejemplo fascinante de las corrientes subterráneas de la Europa medieval. Para los analistas contemporáneos, este episodio ilustra cómo la búsqueda de una trascendencia espiritual sin intermediarios puede llegar a derivar en la subversión total de las normas humanas, transformando la experiencia de lo sagrado en una justificación absoluta para la quiebra de cualquier frontera ética sobre la tierra. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Se los agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes, yo siempre les voy a seguir trayendo contenido para su entretenimiento, sé que a muchos de ustedes les ha servido para distraerse o hasta facilitar su sueño, me alegra mucho saber que mi contenido les ha ayudado de cierta forma. Recuerden dejar su like, comentar qué acción cuestionable de las religiones fue la que más los perturbó o si conocen alguna otra que pueda estar en una segunda parte, compartir mi video con algún amigo o conocido suyo y suscribirse a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.